Saludos futuros colegas, en este video les presentaré un abanico de compuestos orgánicos, específicamente los compuestos terpénicos. Recordemos que los terpenos son sustancias químicas biosintetizadas por las plantas, y estas son las responsables de darle ese acorde aromático característico a una amplia variedad de especies vegetales. Técnicamente se trata de compuestos hidrocarbonados alifáticos saturados o insaturados, y que pueden encontrarse formando cadenas abiertas, cerradas o la combinación de ambos. En este banner se presenta un compendio de los componentes activos mayoritarios para 15 de las especies vegetales más conocidas. En cada icono se observa la materia prima de la cual se origina el componente mayoritario. Tenemos el nombre común, la estructura química y la denominación IUPAC. Por ejemplo, del limón se obtiene el componente mayoritario, que es el limoneno, el cual consiste en un hidrocarburo alifático de cadena cerrada, con dos sustituyentes, uno metilo y uno isopropenilo. Asimismo, dispone de una insaturación dentro del anillo. Para nombrar a este compuesto nos basamos en las reglas para la enumeración, haciendo énfasis en la prioridad de los grupos funcionales. En este caso, el centro de insaturación es prioritaria en comparación a los radicales alquílicos. Así también debemos de identificar la cadena principal de la estructura. En este sentido, tendríamos entonces el punto de partida en este carbono, donde está el doble enlace y esta ramificación. Posteriormente, seguimos contando en dirección del doble enlace: 2, 3, 4. En este C4 tenemos a este sustituyente, se trata de un propenilo, 5, y cerramos el anillo con C6. Ahora bien, tomando en cuenta esta información preliminar, procedemos a denominar la estructura 1-metil. Este 1 refiere al primer carbono, 4, paréntesis, prop, 1, en, 2, il. El 4 que está fuera del paréntesis refiere a la posición en el anillo, del cual está generándose esta ligadura. Dentro del paréntesis aparece prop 1 en 2 il. Al ser una ramificación de 3 carbonos, alude al esqueleto hidrocarbonado del propano, a diferencia de esta insaturación. Para nombrar este radical debemos de posicionarnos en este carbono, ya que por orden de prioridad este posee el centro de insaturación 1, 2 y 3. Con esto ya tendríamos prop 1 en, pero recordemos que no es un compuesto neutro, es un radical, por lo que debemos de fijar la atención en el carbono que está ligándose a la cadena principal. Esta unión es en este C2, por lo tanto se añade al sufijo el 2 il, haciendo referencia a que se trata de un radical alquilo y que se está uniendo mediante el C2 a la cadena principal. Teniendo ya identificados los sustituyentes, finalmente añadimos a la cadena principal, la cual se trata de este anillo de 6 carbonos, con una insaturación en C1, por lo que se trata del ciclo hexeno. Asimismo, podemos encontrar el mirceno, que se obtiene del ajenjo, cuya estructura es un hidrocarburo alifático de cadena abierta. También encontramos los biciclos, como el sabineno, el canfeno, el alfa-pineno, el 3-careno, el valenceno, el cadineno, el cariofileno y el longifoleno, donde este último se trata de un triciclo. Así también tenemos la combinación de cadenas cerradas y abiertas, como el cengibereno. En general, se puede observar que todos estos compuestos químicos están constituidos de carbono e hidrógeno, esqueletos hidrocarbonados con sustituyentes únicamente de naturaleza alquílica. Esta temática se abordó en el curso de Química Orgánica 1. Tomando en cuenta esta información previa, los componentes terpénicos dan lugar a una amplia variedad de compuestos derivados. En este caso, tenemos a los alcoholes. Recordemos que los alcoholes son parte de la temática de los grupos funcionales. En este banner tenemos el mismo esquema que el anterior,
la materia prima vegetal de la cual se origina el componente mayoritario, el nombre científico de la especie, el nombre común y la denominación IUPAC. Nuevamente encontramos cadenas hidrocarbonadas abiertas, cerradas, biciclos, triciclos, radicales arílicos y la combinación de todos estos. Veamos el primero. Su nombre trivial es linalool. Este es el componente mayoritario del laurel y es el responsable de su aroma característico. A diferencia del banner anterior, en este podemos observar que todas las estructuras tienen en común el grupo funcional oxidrilo, lo que le dará el nombre categórico de alcohol. Esta estructura hidrocarbonada es de cadena abierta, con 2 insaturaciones, 2 sustituyentes metílicos y el grupo funcional oxidrilo. Recordemos que para la denominación hay que tomar en cuenta la prioridad de los grupos funcionales, siendo la cúspide de ellos los ácidos carboxílicos, luego sus derivados, siguiendo con los carbonilos, en donde tenemos aldehídos y cetonas en ese orden. Luego están los alcoholes, aminas, alquenos, alquinos, alcanos, éteres y finalmente los haluros de alquilo o arilo. Por consiguiente, si quisiera denominarse alinalool, lo primero es identificar la cadena principal, la cual se regirá por la cercanía del grupo funcional predominante, en este caso el grupo alcohol. Luego se identifican los sustituyentes, en este caso son 2 metilos, en 3 y en 7, y 2 insaturaciones, en 1 y en 6. Se tiene el grupo funcional oxidrilo en la posición 3 y globalmente se cuenta con un esqueleto de 8 carbonos. Por lo tanto, al agrupar esta información tendríamos 3, 7, dimetil, 1, 6, octa-dien, 3, ol. Para la segunda representación tenemos al geraniol, un compuesto mayoritario del geranio. Técnicamente se trata de un alcohol terpénico, al igual que el linalool. Sin embargo, en este se puede observar que el grupo funcional oxidrilo se encuentra en el extremo de la estructura. Los constituyentes son estos 2 metilos y estas 2 insaturaciones. De la predominancia de los grupos funcionales, iniciamos a colocar los localizadores, en donde se encuentra el carbono que liga al grupo alcohol. Entonces la cadena suma 8 carbonos y 2 centros de insaturación, en C2 y C6, con 2 sustituyentes metílicos en C3 y C7. Agrupando esta información tenemos, por orden alfabético, 3, 7, dimetil, 2, 6, octa-dien, 1, ol. Ahora analizaremos una estructura bicíclica, como lo es el borneol. En esta estructura iniciamos a colocar los localizadores bajo la predominancia del grupo alcohol. Para nombrar como biciclo, recordar que nos posicionamos en los carbonos cabeza de puente. La elección de 1 será aquel que me otorgue el valor más bajo en la enumeración hacia los sustituyentes. En este caso me posicionaré acá, en donde se encuentra este grupo metílico. Luego continúo la enumeración en dirección al grupo alcohol, por lo que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con el puente que sería el número 7, y en donde hay 2 sustituyentes metilo, lo que engloba un total de 7 carbonos en la cadena principal. Finalmente, agrupando la información y siguiendo el orden alfabético, tendríamos 1, 7, 7, trimetil, biciclo, abrimos corchetes, 2, punto. Este 2 hace referencia al extremo de la cadena más larga. En este caso, ambos extremos poseen 2 carbonos, por lo que la elección sería indiferente. Luego colocamos 2 puntos. Este segundo valor dentro del corchete refiere
al extremo de la cadena con la cantidad de carbonos inferior al primero. Pero como también posee la misma cantidad de carbonos, es indiferente su elección. Finalmente colocamos 1 y cerramos corchetes. Este 1 indica la cantidad de carbonos en el puente, en donde solo tenemos a disposición este carbono. Terminamos añadiendo la cadena principal, que sería 7 carbonos. Por lo tanto, se nombraría como heptan 2-ol, ya que en la posición 2 se tiene el grupo alcohol. También nos encontramos estructuras monocicladas, como es el caso del timol. Este es el componente mayoritario del olor característico del tomillo. A diferencia de las demás estructuras, está constituida por un anillo aromático y 3 sustituyentes: el grupo alcohol, un grupo isopropílico y un grupo metílico. Por orden de predominancia, el grupo alcohol lidera la enumeración y además, al fusionarse con el anillo bencénico, da origen al nombre trivial de fenol. Por lo tanto, nos posicionamos en el carbono que liga al grupo alcohol y se sigue la dirección de los grupos más voluminosos y que nos ofrecen el menor valor de los localizadores. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en donde en la posición 2 tenemos el radical isopropilo y en la posición 5 el grupo metil. Agrupando esta información, finalmente tenemos que la estructura lleva por nombre 2-isopropil 5-metilfenol. Por otro lado, también tenemos los componentes o compuestos heterocíclicos o sistemas policíclicos, para los cuales la IUPAC acostumbra a utilizar el sistema de nomenclatura de fusión. Este sistema establece definiciones y descriptores para los tipos de fusión, orientación, cantidad y tipo de anillos fusionados, así como la numeración, sustituyentes y nombres triviales. En este se utiliza el término de hidrógeno indicado, el cual establece el sitio saturado con una H en cursiva. Debido a esta regla, la numeración en los sistemas policíclicos también tienen una particularidad. Por ejemplo, en el caso del edol, el componente mayoritario del té de labrador está constituido por 3 anillos. Acá podemos observar que se encuentra el grupo funcional oxidrilo. En esta denominación podemos observar el término decahidro o el término azulén, muy diferentes a las denominaciones que se han referenciado. Para empezar a nombrar por nomenclatura de fusión, la regla establece que la enumeración no toma en cuenta los carbonos que forman el puente de fusión, es decir, como se muestra en esta estructura. Vemos cómo la enumeración no toma en cuenta esta dupla de unión. Asimismo, hay que considerar que la posición inicial en este caso está sujeta al carbono que posee la menor cantidad de hidrógenos. En este caso, este carbono que está doblemente ligado al anillo y que posee los 2 sustituyentes metílicos. Este carbono aislado entonces será el número 1 y se continuará enumerando hacia valores más pequeños de localizadores en donde está próximo al grupo alcohol, es decir, 1. Acá tenemos 2 sustituyentes metílicos, 2, 3, 4. En esta posición existe un sustituyente metílico y el grupo oxidrilo. Luego tenemos 5, 6, 7. En esta otra posición tenemos el grupo metílico. Y acá cerramos entonces la enumeración. Ahora bien, una vez identificados los localizadores de los sustituyentes, agrupando esta información tendríamos 1, 1, 4, 7, tetrametil. Ahora bien, el decahidro proviene del uso de hidrógenos indicados, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto alude
a estos dos anillos fusionados, que forman parte del esqueleto del azuleno. He ahí su nombre trivial en la denominación. Entonces ya tenemos 1, 1, 4, 7, tetrametil decahidro 1H. Este 1H hace referencia a este carbono que liga a estos dos sustituyentes. Posteriormente se agrega ciclopropan, que hace referencia a este ciclopropano, seguido de azulén, del azuleno como referencié anteriormente. Y el 4-ol es la posición del grupo funcional oxidrilo. El bisabolol es uno de los principales activos de la flor de camomila, la manzanilla. En cosmética es muy utilizado como antiinflamatorio, antiirritante y para la cicatrización. Esto lo convierte en el componente principal en los productos para el cuidado de la piel sensible. El compuesto químico está constituido por la mezcla de una cadena hidrocarbonada cerrada y una cadena hidrocarbonada abierta. Además, vemos al grupo funcional oxidrilo. Para nombrarlo, identificamos la cadena principal y mediante los localizadores evaluamos cuál nos producirá el menor valor hacia los grupos más voluminosos, ya que, como hemos mencionado, la denominación se rige por la predominancia del grupo funcional. La posición inicial estaría entonces el carbono de este metilo, 1, 2. En este C2 observamos que está ligado al grupo funcional oxidrilo y a este ciclohexeno monosustituido. Luego la enumeración continúa 3, 4, 5. En este 5 se tiene el centro de insaturación. Luego 6. En este C6 está ligado al sustituyente metílico y finalmente 7. Ahora bien, una vez identificada la cadena principal, podemos analizar por separado cada sustituyente. Veamos el más voluminoso. Este ciclohexeno monosustituido dispone de este centro de insaturación y está ligado a este metilo. La pregunta, ¿cuál es el C1? Como se trata de un sustituyente, debemos posicionarnos en el carbono que se une a la cadena principal, es decir, este será la referencia para su denominación. Entonces, tenemos 1, 2, 3. En este C3 ya localizamos al centro de insaturación. Luego le sigue 4, posición en la que se encuentra el grupo metílico. Luego 5 y 6, por lo que tenemos esta porción de la denominación que lleva por nombre 4-metil 3-ciclohexen, por su naturaleza de alqueno 1-il. Este 1-il refiere a su naturaleza sustituyente, es decir, se trata de un radical alquílico. Finalmente podemos agrupar toda la información y nombrar la estructura. Tenemos entonces 6-metil 2. Este 2 refiere a este carbono de la cadena principal. 2 corchetes 4-metil 3-ciclohexen 1-il. 5-hepten. En el C5 tenemos el centro de insaturación. 2-ol. En el C2 tenemos el grupo funcional oxidrilo. Una duda que puede surgir es que se podría pensar en tomar el carbono que liga tanto al grupo alcohol como al ciclohexeno y al grupo metílico como posición inicial. Sin embargo, la cadena principal se acotaría a 6 carbonos en total, lo que es un valor inferior comparado con la primera opción que tomamos. Otra alternativa errónea sería tomar el ciclohexeno como la cadena principal, ya que a pesar de tener este sustituyente metílico y estar ligado a esta otra porción alifática, no lo amerita como la cadena principal, ya que la suma de sus sustituyentes es baja comparada con la primera opción. Además, recordemos nuevamente la prioridad del grupo alcohol. Entonces la elección de la primera opción considera la predominancia del grupo oxidrilo.
una cadena hidrocarbonada de 7 carbonos y 3 sustituyentes. Este preludio es sustancial para denominar finalmente la estructura. Recordemos que los aceites esenciales son la fuente de obtención natural de los compuestos terpénicos, los cuales son sometidos a diferentes rutas de reacciones bioquímicas para la generación de un amplio abanico de derivados. Los aceites esenciales están constituidos en un 80% de compuestos hidrocarbonados alifáticos y o aromáticos. Esto explica la volatilidad e inflamabilidad particular del mismo. Al resto o el 20% se le atribuye ese aspecto organoléptico particular de la esencia. Esto debido a que lo integran los componentes ligados a grupos funcionales, como lo son los ésteres, éteres, alcoholes, carbonílicos. En esta categoría podemos encontrar lo que son los aldehídos y las cetonas. Vamos ahora a enfatizar en este último grupo de carbonilos a los aldehídos y a las cetonas. La categorización de cetona o aldehído se basa en la tipología del carbono carbonílico, es decir, si el carbono del carbonilo es secundario, conducirá a la formación de una cetona, mientras que si el carbono del carbonilo es primario, dará lugar a un aldehído. Tomando en cuenta este preludio, vamos ahora a considerar el presente banner. Como puede apreciarse, a diferencia del banner anterior, en este se enfatiza el grupo funcional carbonilo, con el oxígeno en color rojo. Se muestra 15 componentes mayoritarios para cada una de las especies. Aquí encontramos tanto cetonas como aldehídos. Tomando en cuenta el concepto preliminar, vamos a analizarlos. Del árbol alcanforero se obtiene el componente mayoritario alcanfor. Este es cetona o aldehído. Veamos la estructura. El carbono carbonílico se enlaza a este carbono, como a este otro. Por lo tanto, hablamos de un carbono secundario, en el carbonilo. Por lo tanto, es una cetona. De la menta se puede aislar el componente activo llamado mentona. Este es el responsable del olor característico de su esencia. Nuevamente observamos que este carbono del carbonilo se liga tanto a este carbono como a este otro. Esto aduce su naturaleza cetónica. Asimismo podemos continuar con la pulegona, en donde este carbono del carbonilo nuevamente está enlazado a estos otros dos carbonos. De igual forma, en la criptona y carbona se tiene al carbono del carbonilo enlazado a otros dos carbonos. Estos compuestos ya mencionados tienen en común un esqueleto hidrocarbonado ciclado, así como la caraenona y la finchona. En el caso de la isoartemisia, su aspecto refiere a una cadena hidrocarbonada abierta, y de igual forma observamos cómo este carbono está enlazado a este y a este otro. Para la ionona, esta muestra la combinación del ciclohexeno y esta porción alifática de cadena abierta. Acá se muestra, a diferencia de las demás estructuras, su carbonilo en el extremo de la estructura y sin embargo siempre se trata de un carbono secundario para seguir conservando su naturaleza cetónica. En el caso del citral, cinamaldehído, citronelal, mesal, beta-cinensal y perayaldehído, todos presentan en común la misma tipología en el carbono del carbonilo, es decir, grado 1. Por ejemplo, si analizamos el ingrediente activo del mirto limón, el llamado citral, podemos observar que este carbono únicamente está ligado a este otro, por lo que se trata de un carbono primario. El cinamaldehído es el componente activo mayoritario de la canela, ya que se encuentra presente en un 90%, y al cual se le atribuye ese aroma dulce, amaderado y ligeramente picante. Su estructura molecular se basa en este anillo aromático, ligado a una porción alifática insaturada. Podemos observar nuevamente a este carbono de grado 1 en el grupo carbonilo, y con el cual refiere a su naturaleza como aldehído. Para denominar estos compuestos, recordemos de forma preliminar la predominancia de los grupos funcionales. Tomaremos como ejemplo el alcanfor. Este es un monoterpeno bicíclico. Para nombrarlo elegimos al carbono puente más ramificado y cercano al grupo funcional carbonilo.
Este carbono será la posición 1. En él tenemos a este radical metilo y continuamos contando en dirección al grupo carbonilo. 3, 4, 5, 6 y finalmente 7. En este C7 tenemos dos radicales metilo. Ahora bien, la denominación sería 1, 7, 7, trimetil, biciclo, abrimos corchetes, 2, punto. Este número indica el extremo con la mayor cantidad de carbonos. En este caso tenemos 2 carbonos. Luego colocamos 2 punto. Este segundo valor representa la cadena más pequeña. Sin embargo, en este caso son iguales, porque tenemos nuevamente 2 carbonos. Finalmente colocamos 1, el cual refiere a la cantidad de carbonos presentes en el puente, en donde solo tenemos a disposición un carbono. Cerramos corchetes y luego añadimos la cadena principal de la estructura, 7 carbonos, y continuamos con heptan 2. Este 2 denota la posición del carbonilo, en este caso cetona, por lo cual se añade como sufijo ona. La alcarabea o comino de Prado contiene el componente activo carbona, la cual está constituida por este ciclohexeno disustituido, con este sustituyente metilo y el grupo funcional carbonilo, y asimismo se encuentra ligado a este radical propenílico. Para nombrarlo partimos desde el carbono carbonílico al cual se le asignará el valor de 1. Posteriormente seguimos enumerando en dirección al C2, en donde encontramos este sustituyente metilo y el centro de insaturación. 3, 4, 5. En este C5 encontramos este radical propenilo y finalmente cerramos el anillo con C6. Agrupando esta información concluimos con 2 metil 5, 1 propen 2 il. Esto quiere decir que en 5 tendremos ligada esta porción alifática, la cual es nombrada tomando como posición 1 este carbono que posee el doble enlace. Luego tenemos C2, el carbono del cual se ligará a la cadena principal, y cerramos con C3. Es por eso que en 1 se tiene la insaturación seguido de propen, su naturaleza de alqueno. Luego 2, il, por tratarse de un sustituyente alquílico. Retomando la denominación global, continuamos con 2 ciclohexen. Este 2 refiere al carbono en donde se encuentra el centro de insaturación, por lo que se trata de un alqueno ciclado. Finalmente 1 y luego el sufijo ona, posición en C1 en donde se encuentra el carbonilo con la respectiva naturaleza cetónica. Para denominar a la isoartemisia, el componente mayoritario de la flor de tanaceto, hay que considerar que se trata de un hidrocarburo alifático de cadena abierta, para lo cual iniciamos identificando la cadena principal con la mayor cantidad de sustituyentes y que se encuentra bajo la predominancia del grupo carbonilo. Recordemos siempre esta regla. Por ende, iniciamos en este carbono, ya que en este se encuentra el centro de insaturación, que es la naturaleza de un alqueno, y recordando la predominancia de grupos, este extremo infiere más que este otro. Luego tenemos 2, 3, en C3 tenemos una disustitución metílica. 4, en este carbono se encuentra el grupo carbonilo. 5, en este C5 está el centro de insaturación. 6, tenemos este sustituyente metilo y completamos la cadena con 7. Para nombrar el citral, componente mayoritario del mirto limón, analizamos el esqueleto hidrocarbonado, el cual se trata de una cadena abierta de naturaleza aldehídica. En este caso, la posición inicial de la cadena es en el carbono del carbonilo, siguiendo 2. En este C2 tenemos el centro de insaturación. En este C3 disponemos de un sustituyente metilo. 4, 5, 6. En este C6 tenemos el segundo centro de insaturación. C7 con el segundo sustituyente metilo y finalmente cerramos con C8. Condensando esta información,
La denominación es 3,7-dimetil-octa, refiriendo a la cadena principal de 8 carbonos, 2,6-dien. Al poseer 2 centros de insaturación lo convierte en un dieno. Sin embargo, recordemos que su naturaleza es aldehídica, por lo tanto, el sufijo añadido finalmente es al. En el caso del cinamaldehído, que posee una mezcla de cadena cerrada y abierta, todas las posibilidades de numeración se reducen al carbono carbonílico, el cual se encuentra en este extremo. Por lo tanto, este carbono carbonílico será el número 1. Luego sigue 2, en el cual tenemos este centro de insaturación. Posteriormente tenemos 3. Este carbono liga entonces a este anillo aromático. La denominación resulta 3-fenil. El término fenil proviene del radical que se origina a partir del benceno, tal y como se muestra en esta imagen. Añadiendo prop, el cual refiere a la cadena principal de 3 carbonos, le sigue 2, posición de la insaturación, y finalmente 1, al, aludiendo al aldehído. Del cardo marítimo se obtiene el derivado aldehídico del mesetileno, tal y como se muestra en esta imagen, que comúnmente se conoce como mesal. Este componente es un líquido claro utilizado en la manufactura de aditivos para resinas, agroquímicos, aromas y fragancias. Técnicamente se trata de un anillo aromático trisustituido por metilos y el grupo funcional carbonilo. Por predominancia, la posición 1 está dada por el carbono del carbonilo. Considerando que se encuentra ortoposicionado hacia estos 2 metilos y en posición para a este metilo, la numeración sería 2, 3, 4, 5 y 6, con lo cual se nombraría como 2, 4, 6 trimetil benzal. Benzal es el término que se refiere al anillo bencénico y se añade finalmente el sufijo aldehído.